¿Cómo podemos justificar la copa que le encontraron a nuestro hermano más joven? No hay justificación. No, no la hay. Dios miró en nuestros corazones y encontró nuestra maldad. Y ahora todos somos esclavos, mi señor. Nosotros, así como el que tenía la copa. No quiero ser injusto. Solamente el joven quedará como mi esclavo. Los otros hermanos pueden regresar en paz con su padre. No, señor. Permítame decirle algo sin desatar su ira contra su siervo. Porque usted es como el mismo faraón. En la parashá de hoy estamos hablando de que Judá se acerca a José. Y que eso es lo que impulsa a José a rebelarse a Judá. En otras palabras, José, como tipo de Mashiach, que está vestido de egipcio, es irreconocible delante de los ojos de sus hermanos, de la misma manera que Yeshua es irreconocible delante de los ojos de sus hermanos, porque lo han vestido con vestiduras romanas. Por eso ellos no lo pueden mirar. Por eso no se acercan a él. Ellos logran acercarse a él cuando hay una situación de extremos. El Mesías le quiere, José le quiere retener dentro de Egipto a Benjamín. Miren, esto es interesante. Porque José quiere dejar en Egipto a Benjamín. Y allí intercede Judá. Pero ¿por qué intercede Judá? ¿Por qué Judá intercede? Vamos a ver que en la partición del reino de Israel fue nada más y nada menos que la tribu de Benjamín la que Dios le entrega. La que Dios le entrega a Judá. No fue otra. Podía haberle entregado otra, pero le entregó precisamente la de Benjamín. Y a partir de entonces Benjamín y Judá están juntos. Pero la Torá nos enseña que José quiere dejar a Benjamín en un lado y quiere enviar a Judá a otro lugar. En otras palabras, él se queda en Egipto y Judá se regresa a la tierra prometida. Y allí en ese momento es cuando Judá interviene. Dice, yo no me puedo separar de Benjamín. Yo no puedo hacerle eso a mi padre. ¿Estamos entendiendo esto? Él dice, yo no puedo, no voy a hacer que mi padre descienda al sepulcro de esa manera, con dolor, con tristeza. Pareciera que estuviera hablando de una profecía. Pareciera que en algún momento va a suceder algo en Canaán, en Israel, en el Israel actual, y va a haber algo. Va a suceder algo que impulsará a los judíos a acercarse al Mesías. Parece que va a haber una división, se va a producir algo. Y allí es cuando los judíos tendrán que acercarse a aquel que ellos vendieron un día. Sin saber, se van a acercar a él sin saber. Pero en el momento que se acerquen a él, recibirán
el regalo divino del perdón. Porque eso es lo que José les está entregando a ellos. Una vez que Judá decide acercarse a José, no recibe de parte de José un regaño, recibe un consuelo. José le dice a Judá o a sus hermanos, le dice: no se perturben, no se sientan tristes, no se sientan culpables, porque ustedes no me enviaron a mí aquí me envió Dios. Hashem me envió para preservar la vida de ustedes, pero no solamente la de ustedes, sino también la de los egipcios, para preservar la vida del pueblo de Israel y también de aquellos que no eran pueblo. Por eso el Mesías tiene que salir de las fronteras de Israel. El Mesías no puede quedarse allá. El Mesías necesita salir. Y quien lo envía fuera no es su pueblo, es Dios mismo. Dios lo entrega. Dios nos da el regalo de tener con nosotros a Yeshua entre nosotros, para regresar también nosotros al pacto y para que pacten aquellos que nunca tuvieron pacto. Es un regalo de Dios. Y Juan en 3:16 lo describe de una manera extraordinaria. Dios lo envió. Estamos hablando de que José se les revela a sus hermanos. José, me imagino que se comienza a quitar las vestimentas que él tiene, comienza a hablarle en hebreo, comienza a hablarle el lenguaje de ellos, y entonces ellos al principio están perturbados, están aturdidos, no lo pueden creer, pero él les sigue hablando con palabras suaves, tiernas, porque él no se va a vengar de su pueblo. Hermanos míos, tenemos que entender esto. Yeshua no se va a vengar de sus hermanos, los va a recibir. La gente piensa que sobre el pueblo judío viene un castigo, porque es el concepto que nos han vendido por años. Pero sobre el pueblo judío viene una bendición. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo judío no nos entregó al Mesías, nos los entregó Dios. Y lo que sucedió con el pueblo judío fue que le quitaron al Mesías por un tiempo y nos los entregaron a nosotros. Y Dios, así como tuvo misericordia de nosotros y nos entregó a Yeshua por un tiempo, se los va a devolver también a ellos, porque Él pertenece a su pueblo. El Mesías sale de las fronteras de Israel no para crear un pueblo aparte, sino para traer a unas ovejas que están perdidas, para traerlas a la casa del Padre y para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Es un solo rebaño, no dos. Por eso no podemos, hermanos, pensar que Él va a actuar con furia sobre su pueblo, porque José no lo hizo. Y si José fue incapaz de hacerlo, que es una sombra del Mesías, cuánto más el justo de los justos actuará de una forma correcta con sus hermanos judíos. Quiero finalizar con estas palabras. A veces nosotros pensamos que el Mesías no se le ha revelado al pueblo judío, y sin embargo sí se le reveló a los gentiles. Déjeme decirle que no es así. José se le reveló a sus hermanos, primero porque se acercaron
acercaron a él. Ese es el título de la parashá de hoy. Acercándose. Judá se acercó. Pero ¿a quién se acercó Judá? Judá no se acercó a un Dios. Judá se acercó a un hombre. Yo quiero repetir esto porque esto es muy profundo. Nosotros decimos que los judíos no reciben la revelación del Mesías. Pero aquí en la parashá de hoy vemos que José se les reveló. Se mostró quién era. Y que ese acto de José viene seguido de lo que Judá hace. Judá, que representa en este caso a los judíos, se acerca como tiene que acercarse al Mesías, en reconocimiento que él está en la posición de Faraón, en la posición de Dios. Cuando el judío se acerca a Yeshua no como un Dios romano, sino como un hombre quien Dios ha ungido para ser el Mesías de Israel y del mundo, entonces él se va a revelar. La pregunta que podemos hacernos, ¿entonces los gentiles no tienen que hacer lo mismo? Por supuesto que sí. De la única manera que los gentiles conozcan al Mesías de las Escrituras, al verdadero Mesías que está aquí en las Escrituras, es que nos acerquemos a él como se acercaron sus hermanos. Fíjense lo que le dice Judá: Señor mío, no se enoje contra sus siervos, porque tú eres como Faraón. Como Faraón. Tú estás en el lugar de Faraón. Tú no eres Faraón. Y así mismo tenemos que acercarnos nosotros a Yeshua. Señor mío, aunque tú hayas tenido la autoridad del Padre, aunque tú podías tomar cualquier decisión contra nosotros, porque tenías poder y autoridad, no lo hiciste. Cuando nos acercamos a ese Mesías, que es el que está en lugar de, no robando una posición que no le pertenece, entonces Él se va a revelar a nosotros. Él se le revela a los gentiles. ¿Y por qué Él no se le revela a alguien que lo considere un Dios? Eso es una pregunta interesante. ¿Por qué la persona que insiste que Yeshua es Dios, Él no se le puede revelar? Sencilla y llanamente porque Él sería incapaz de quitarle la gloria que le pertenece solamente a su Padre. Yeshua sabe perfectamente que existe un solo Dios. Y no solamente eso implica que obtengamos la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En cuanto tú te acerques a Yeshua con el pensamiento de que Él es un Dios, Él no puede revelarse a ti. No se puede revelar. Es lamentable, pero no puede. En una ocasión un hombre lo halagó. Le dijo maestro bueno. No es un título malo. Realmente era bueno. Era un buen maestro. Pero ¿por qué lo rechaza? Si él fue capaz de rechazar
el elogio de ser llamado maestro bueno, ¿cuánto más sería capaz de rechazar el elogio de ser llamado Dios? De estar a la altura del Padre, según el credo de Nicea. ¿Cuánto mucho más sería capaz de decir que Él es el Padre? Si fue capaz de rechazar el elogio de ser llamado hombre bueno o maestro bueno, ¿cómo pensarían ustedes que Él, cuando lo llames Dios, cuando lo llames la segunda persona de una supuesta Trinidad, cuando lo llames Dios encarnado, te va a oír, se te va a revelar? Por supuesto que no. ¿Y saben por qué? Porque en tu corazón todavía está el virus de la idolatría. Está el virus que te dice o que te colcome todavía diciéndote que los hombres pueden llegar a ser Dios y que los dioses pueden llegar a ser hombres. Y mientras tengas ese pensamiento, Él nunca se te va a revelar. No estarás preparado todavía para pactar con Él, para formar parte de su pueblo. Estarás como estuvo el pueblo de Israel en el desierto, frente al Sinaí, comprometiéndose con Dios, pero haciéndole culto a un ídolo. Y eso le sucede al creyente. Se quiere comprometer con Dios, pero no se ha divorciado totalmente de su primer marido. ¿Cuál es el título de la parashá? ¿Cuál es? Acercándose. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Jacob también, como se le llama originalmente, dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Por lo que sigue. Él se va a acercar a nosotros porque Él quiere limpiarnos. Somos pecadores. Y luego dice: limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago en estas palabras está diciendo, está describiendo al creyente de una manera extraordinaria. Limpia tus manos. ¿De qué la vas a limpiar? De haberlo vendido un día. Nuestras manos están llenas de sangre. ¿Por qué tenemos que acercarnos? Porque somos pecadores. Porque tenemos doble ánimo. Queremos acercarnos a Dios, pero no queremos dejar a nuestros antiguos dioses. Pero necesitamos, hermanos, acercarnos de verdad, con el deseo de ser limpios. Hermanos, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Así lo declaran las Escrituras. Y a veces creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Con nuestras religiones, con nuestra vida piadosa, queremos acercarnos hacia Hashem. Si nosotros no vencemos ese obstáculo, nunca podremos tener una relación íntima con Hashem. Él se va a casar solo con una. Y para casarnos con Él, debemos de estar completamente libre de toda unión espiritual que hemos arrastrado en nuestras vidas. Debemos liberarnos. Israel no pudo hacerlo en el Sinaí. Y Dios le prometió a Israel una nueva oportunidad. Y le dijo: sé que ustedes no pudieron lograrlo, pero esta vez yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y yo voy a escribir mis leyes en sus corazones.
y van a tener fuerza espiritual para amarme solo a mí, para entender que yo solamente soy Dios, que no hay otro, que yo soy el que doy la vida y que también doy la muerte, que soy el que te propongo el bien y el mal, que todo proviene de mí, que no hay dioses conmigo. Y cuando entendemos eso, hermanos, estamos a la altura de ser su esposa espiritual. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de la circuncisión que nos hace el Mashiach, a través de la revelación que recibimos de Él haber convertido el agua en vino. La palabra comenzó a tomar otro sabor para nosotros. Comenzamos a ver a Yeshua como lo vieron, como los hermanos de José miraron a José, como alguien que tiene una posición puesta por Faraón, pero nunca como Faraón. De esa manera el gentil tiene que mirar a Yeshua. Si el gentil no mira a Yeshua de la misma manera que los hermanos que los hermanos de José lo miraron a él, entonces estarían cometiendo un acto de idolatría. De la misma manera como lo miraron los egipcios. Los egipcios miraron a José como un Dios que los había salvado, no como un hombre, hijo de Jacob, que Dios había usado para salvar al pueblo del hambre. Ellos lo miraban como un Dios. Por eso Él no se le reveló a los egipcios. Él se le reveló a los hermanos. Los que estaban allí con Él, los mandó a sacar. Les dijo que se fueran, porque Él se revela a aquel que lo quiere mirar como es. Él nunca, jamás le robaría la gloria al Padre. Mis hermanos, José jamás tocó la mujer de Potifar. Jamás lo hizo. Él sabía que la mujer de Potifar no la podía tocar, porque eso lo colocaría él en la posición de Potifar. Hemos hablado de que la mujer representa la congregación. El Mesías nunca se pondría en la posición de Dios, porque estaría hurtando también la esposa. Por eso no lo haría. Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom.